Cobre pasa una corriente de 16 amperios. ¿Cuántos electrones cruzan una sección transversal del alambre en cada minuto? A ver, si esto es el alambre de cobre, trazamos un corte imaginario y esto sería la sección transversal. Dice que una corriente cruza por esa sección transversal. La corriente es la carga sobre el tiempo. Ahora, esta carga es número de electrones, carga del electrón sobre T. Queremos hallar cuántos electrones, o sea, la N. ¿Cuántos electrones? Corriente por el tiempo entre... Se reemplaza entonces. Corriente 16 amperios. El tiempo es cada minuto 60 segundos. Y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Cancelamos 1,6 a 1, 1,6 a 10. Cantidad de electrones. Sacamos el 6. 19 sube 19, 10, 10 sería 10 a la 21. 6 por 10 a la 21 electrones. Problema 6. Si el potencial de uno de los polos de una batería de 30 voltios es de 150 voltios, ¿cuál sería el potencial del otro polo? Ya, esta batería tiene un voltaje de 30 voltios. Ya, ¿qué significa 30 voltios? 30 voltios significa la diferencia de potencial entre estos polos. La batería tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Así lo entendemos, pero no está bien dicho. Se dice polo positivo y polo negativo, pero realmente no es que el potencial sea negativo. El nombre correcto es polo de más potencial, polo de menos potencial. Es el verdadero significado. No que sea negativo, sino de menor potencial. Polo de mayor potencial. Entonces, este es el polo de mayor potencial y este es el polo de menor potencial. No que sea negativo. ¿Cuánto menos? 30 menos. Entonces, el 30 significa la diferencia de potencial. Aquí está el potencial menor y allá estaría el potencial mayor. ¿Ya? Entonces, eso de polo negativo no existe. Lo que existe es polo de menor potencial y polo de mayor potencial. Acá dice, uno de los polos de la batería es de 150 voltios, pero no dice cuál. No dice si el potencial 150 va aquí o va allá. Eso es lo que no dice, pues, ¿no? Por eso dice, ¿cuál sería el potencial del otro polo? Ya, entonces, uno de estos polos tiene 150 voltios. A ver, primer caso, ¿ya? Primer caso. Supongamos que el polo de 150 voltios sea este. 150 voltios, el de mayor potencial, el positivo. Entonces el otro tendría 30 menos, ¿no? Pues acá sería 120 voltios. Entonces, primer caso, el otro polo podría tener 120 voltios. Segundo caso, que este polo tenga 150 voltios, porque acá dice que un polo tiene 150 voltios, pero no dice cuál de ellos. Entonces, si este tuviera 150 voltios, este negativo, el positivo, ese tendría 30 más. Entonces el otro tendría 180 voltios. Entonces el segundo caso es que tenga 180 voltios. Entonces la respuesta es, si uno de los polos tiene 150 voltios, el otro podría tener 120 voltios o 180 voltios. Esas dos respuestas podrían existir. 7. Calcule la carga que pasa por esta resistencia.
Ya, primero hallamos la corriente. La corriente es el voltaje sobre la resistencia. Voltaje 14 voltios, resistencia 7 ohmios, corriente 2 amperios. Nos dicen calcular la carga. La corriente es carga sobre el tiempo. De aquí sale la carga, corriente por el tiempo. La corriente 2 amperios y el tiempo dice 10 segundos. Entonces la carga sería 20 coulomb. Último. En el circuito vamos a hallar el voltaje. ¿Qué voltaje tiene la batería? Por la resistencia pasa una carga, por aquí pasa una carga de 60 coulomb en medio minuto. Ya, primero vamos a hallar la corriente. La corriente es la carga que pasa sobre cuánto demora. La corriente es la carga que pasa 60 coulomb. El tiempo, medio minuto, o sea 30 segundos. La corriente es 2 amperios. Con esta corriente hallamos el voltaje, porque la corriente es voltaje entre la resistencia. Entonces el voltaje sería corriente por resistencia. La corriente ya está, vale 2 amperios. La resistencia vale 5 ohmios. Entonces el voltaje es 10 voltios. No confunda voltio con voltaje. No es lo mismo.